Esta historia es una obra de ficción completamente reconstruida. Cualquier semejanza con hechos reales o personas existentes es pura coincidencia y no permite determinar ninguna verdad histórica. Ahora, te invitamos a adentrarte en este relato y descubrir el mundo que está a punto de desplegarse ante ti. Decían que el dinero no podía comprar la felicidad, pero Alejandro Vargas creía que podía comprarle la libertad. Entró en la Audiencia Provincial de Madrid vistiendo un traje a medida de 5.000 euros, de la mano de su amante, listo para deshacerse de su esposa por 4 duros. Se creía el rey de la sala de juntas y del tribunal. Se equivocaba. No sabía que la mujer discreta sentada en la mesa de la defensa había pasado 20 años construyendo una trampa tan intrincada que no la vería hasta que las fauces se cerraran de golpe. Esto no es solo un divorcio, es una ejecución. Mira hasta el final para ver cómo el multimillonario lo perdió todo en una sola frase. Las pesadas puertas de roble de la Audiencia Provincial de Madrid no solo se abrieron. Fueron empujadas de par en par por un equipo de seguridad que costaba más que la hipoteca de la mayoría de la gente. Los flashes de las cámaras estallaban como luces estroboscópicas en una discoteca, cegadores y rítmicos, rebotando en los pulidos suelos de mármol. Alejandro Vargas entró en el caos con la sonrisa de un hombre que ya había leído el guión final. A sus 48 años, Alejandro era el rostro de Vargas y Cía, un conglomerado tecnológico que recientemente se había tragado por completo el mercado de la inteligencia artificial. Era guapo de una manera ruda y fabricada, dientes con carillas perfectas, piel bronceada por una semana en Marbella y una mandíbula que parecía desafiar la gravedad. Pero las cámaras no estaban allí solo por él. Estaban allí por la mujer que se aferraba a su brazo, envuelta en un vestido de seda rojo que era completamente inapropiado para una vista matutina. Valentina Val Morales, 24 años, una influencer con 3 millones de seguidores, y según la prensa rosa, la futura señora Vargas. Sonrió con suficiencia a la prensa, aferrando un bolso Birkin de edición limitada, pareciendo menos una parte en un proceso de divorcio y más como si estuviera llegando a la gala de los Goya. Señor Vargas, ¿es cierto que le ofrece 10 millones para que se vaya?, gritó un reportero desde detrás del cordón de terciopelo. Alejandro hizo una pausa, ajustándose los gemelos. Guiñó un ojo. Soy un hombre generoso, Marcos. Pero digamos que creo en el valor justo de mercado. La multitud se rió. Alejandro Vargas siempre jugaba para el público. Se pavoneó por el pasillo central de la sala del tribunal, con Valentina resonando a su lado sobre unos tacones de aguja que repiqueteaban bruscamente contra la madera. Saludó con la cabeza a su equipo legal, una falange de tiburones liderada por Ramón Guerrero, un hombre conocido en los círculos legales de Madrid como el Carnicero. Guerrero ya estaba organizando sus papeles, con aire aburrido. Siéntate, Alejandro. Intenta parecer algo arrepentido, susurró Guerrero, aunque no lo decía en serio. ¿Por qué?, susurró Alejandro de vuelta, deslizándose en la silla de cuero. El acuerdo prenupcial es blindado. La empresa está a mi nombre. Los activos están en paraísos fiscales. Ella se queda con la casa del pantano y la compasión. Yo me quedo con el mundo. Alejandro giró su silla para mirar al otro lado del pasillo. Allí estaba sentada Elena Romero. Si Alejandro era el sol, ardiendo brillante y ruidoso, Elena era una sombra. Llevaba una chaqueta azul marino de hace al menos 3 temporadas, su pelo oscuro recogido en un moño severo y práctico. No llevaba maquillaje para ocultar las ojeras bajo sus ojos. Estaba sentada sola, a excepción de su abogada,
una mujer llamada Pilar Castillo, que parecía más una bibliotecaria que una abogada litigante. Alejandro sintió una punzada de lástima, rápidamente reemplazada por molestia. Elena siempre había sido así, sencilla, práctica, aburrida. Era la mujer con la que te casabas cuando eras un estudiante universitario sin un duro y con una idea. No era la mujer que mantenías cuando eras un titán multimillonario de la industria. Miraba fijamente al estrado vacío del juez, con las manos cruzadas tranquilamente sobre una pila de carpetas de cartón. Parece cansada, susurró Valentina, inclinándose hacia el oído de Alejandro, su voz lo suficientemente alta como para ser escuchada. Quizás esté lista para rendirse. Se rindió hace años, cariño. Alejandro se burló. Esto es solo el papeleo. La voz del alguacil retumbó, cortando los murmullos de la galería. Pónganse en pie. Preside el honorable juez Manuel Torres. El juez Torres era una leyenda en el circuito. Tenía 60 años, un rostro tallado en granito y una reputación de tener cero tolerancia para el teatro. Entró, su toga negra ondeando, y tomó asiento. Miró por encima de sus gafas, su mirada deteniéndose con disgusto en el vestido rojo de Valentina antes de posarse en Alejandro. Siéntense, gruñó Torres. Caso número 492-B. Vargas contra Romero. Petición de disolución de matrimonio y división de bienes. Torres revolvió sus papeles. He revisado los escritos iniciales. Señor Guerrero, usted representa al demandante, el señor Vargas. Señora Castillo, usted representa a la demandada, la señora Romero. Listos, señoría, dijo Guerrero, levantándose y abrochándose la chaqueta del traje. Proyectaba confianza, su voz suave como el terciopelo. Lista, señoría, dijo Pilar Castillo. Su voz era baja, casi ronca. No perdamos el tiempo, dijo el juez Torres. El señor Vargas solicita el divorcio por diferencias irreconciliables y busca la ejecución de un acuerdo prenupcial firmado en 1998. ¿Es correcto? Lo es, señoría, dijo Guerrero, adentrándose en el espacio abierto. Comenzó a pasearse, una actuación que había perfeccionado. Mi cliente, el señor Vargas, construyó Vargas y Cía desde un garaje hasta convertirla en un imperio global. Aunque siente un profundo respeto por su esposa de 25 años, la realidad es que el matrimonio se ha roto. Ofrecemos a la señora Romero un generoso acuerdo de 5 millones de euros más la propiedad en Navacerrada, lo cual es más que justo considerando que no ha contribuido a las operaciones del negocio en más de 15 años. Alejandro se reclinó, cruzando las piernas. Captó la mirada de Elena. Ella no parpadeó. No parecía enfadada. Parecía calculadora. Le inquietó por una fracción de segundo. Pero entonces Valentina le apretó la mano bajo la mesa y la sensación pasó. Señora Castillo. El juez se dirigió a la abogada de Elena. ¿Impugna la defensa la validez del acuerdo prenupcial? Pilar Castillo se levantó lentamente. No se paseó. No usó grandes gestos con las manos. Simplemente se ajustó las gafas. No impugnamos el acuerdo prenupcial, señoría, dijo Pilar. Una ola de sorpresa recorrió la galería. Incluso Alejandro parpadeó. Se rinde así como así. Ramón Guerrero sonrió con suficiencia. Esto iba a ser más fácil de lo que pensaba. Sin embargo, continuó Pilar, su voz endureciéndose ligeramente.
Impugnamos la propiedad de los activos listados por el señor Vargas. Mi clienta sostiene que el señor Vargas no puede reclamar la empresa como un bien ganancial a dividir porque el señor Vargas no es el propietario de Vargas y Cia. Alejandro se rió. Fue una carcajada fuerte y sonora que resonó en la silenciosa sala. Se tapó la boca rápidamente, pero el daño estaba hecho. Señor Vargas, espetó el juez Torres. ¿Encuentra algo divertido? Mis disculpas, señoría, dijo Alejandro, poniéndose de pie y mostrando su encantadora sonrisa. Es solo que, seguramente hay un error. Yo soy el consejero delegado. Mi nombre está en el edificio. Yo fundé la compañía. La defensa sugiere lo contrario, dijo el juez Torres, mirando a Pilar. Explíquese, señora Castillo. El señor Vargas es, en efecto, el consejero delegado, dijo Pilar con calma. Es un empleado a sueldo. Pero la propiedad real de la sociedad tenedora que controla la propiedad intelectual, las patentes y la mayoría de las acciones con derecho a voto pertenece a un fideicomiso privado. Y hoy pretendemos demostrar que el beneficiario de ese fideicomiso no es Alejandro Vargas. Alejandro se inclinó hacia Guerrero. ¿De qué está hablando? Yo mismo firmé los papeles de constitución. Guerrero parecía menos confiado ahora. Revoloteaba frenéticamente entre sus archivos. Es una táctica dilatoria, Alejandro. Está dando palos de ciego. Déjame manejarlo. Pero cuando Alejandro miró al otro lado del pasillo, vio a Elena girar la cabeza por fin. Le miró, y por primera vez en años, vio una chispa en sus ojos. No era amor. No era odio. Señor Guerrero, dijo el juez Torres, reclinándose. Llame a su primer testigo. Vayamos al fondo de esta disputa de propiedad. Llamo a Alejandro Vargas al estrado, anunció Guerrero. Alejandro se abrochó la chaqueta y caminó hacia el estrado de los testigos. Juró sobre la Biblia, con la mano firme. Estaba en su elemento ahora. Era un narrador, un visionario. Había vendido miles de millones de euros en humo a los inversores. Venderle una historia a un juez debería ser fácil. Señor Vargas, comenzó Guerrero, paseándose cómodamente de nuevo. Cuéntele al tribunal sobre la fundación de Vargas y Cia. Era 1999. Alejandro comenzó, su voz adquiriendo esa calidad nostálgica de charlatán. Trabajaba desde un pequeño apartamento en Lavapiés. Tenía una visión para un nuevo tipo de algoritmo de compresión de datos. Elena ella estaba por allí, por supuesto. Trabajaba como bibliotecaria para pagar el alquiler mientras yo programaba. Trabajaba 18 horas al día. Construí el código desde cero. Lo presenté a los inversores. Asumí los riesgos. ¿Y cuál fue el papel de la señora Romero durante este periodo crítico de crecimiento?, preguntó Guerrero. Mantenía el apartamento ordenado, dijo Alejandro encogiéndose de hombros. Hacía el café con leche. Supongo que me apoyaba emocionalmente. Pero nunca entendió la tecnología. Nunca asistió a las reuniones del consejo. Estaba feliz de permanecer en un segundo plano. Así que, para ser claros, presionó Guerrero, ella no aportó ninguna propiedad intelectual a la empresa. Cero, confirmó Alejandro. ¿Y la estructura de la empresa? La constituí en el Registro Mercantil de Madrid en 2001, dijo Alejandro. Propietario único inicialmente, luego salimos a bolsa en 2010.
Pero retuve el 51% de las acciones con derecho a voto a través de mi sociedad tenedora privada. A.V. Ventures. Gracias, señor Vargas. Guerrero se sentó, con aspecto satisfecho. Pilar Castillo se levantó. Cogió un solo trozo de papel, la fotocopia de una vieja servilleta manchada de café. Señor Vargas, dijo Pilar, caminando hacia el estrado. Mencionó que escribió el código desde cero. ¿Reconoce este documento? Alejandro entrecerró los ojos al mirar el papel. Parece algunas notas viejas. Esta es una servilleta de Casa Pepe, fechada el 14 de noviembre de 1998. Leyó Pilar. Describe la lógica central del algoritmo de compresión. ¿La letra? ¿Es suya? Alejandro dudó. Parece la mía. Mire más de cerca las variables, señor Vargas. Específicamente, la sintaxis utilizada para el bucle recursivo. Alejandro se quedó mirando. Una gota de sudor se formó en su sien. Conocía esa sintaxis. Odiaba esa sintaxis. Era eficiente, brutal y matemática. No era su estilo. Esa no es mi letra, admitió Alejandro en voz baja. No, dijo Pilar. Es de Elena. Protesto, Guerrero se levantó. Afecta a la credibilidad del testigo y al origen del activo, señoría, dijo Pilar con frialdad. Denegada. Dijo el juez Torres, continúe. Pilar se volvió hacia Alejandro. Señor Vargas, es cierto que en 1998 estaba en periodo de prueba académica por suspender álgebra lineal. El rostro de Alejandro se sonrojó. Valentina, sentada en la galería, se bajó las gafas de sol, confundida. Me costaban algunas asignaturas. Sí, espetó Alejandro. ¿Y quién le daba clases particulares? Elena, murmuró. Elena, que era candidata a doctora en matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid antes de dejarlo para apoyarle a usted, corrigió Pilar. Señor Vargas, no es cierto que el código Ether, la base de su imperio multimillonario, fue resuelto en realidad por su esposa en esta servilleta mientras usted se quejaba de que las matemáticas eran imposibles. Ella ayudó, gritó Alejandro, perdiendo la calma. Ayudó con las matemáticas. Pero yo construí la empresa. Yo la vendí. Yo hice los tratos. Una ecuación son solo números en una página hasta que alguien como yo los convierte en dinero. Así que admite que ella creó la propiedad intelectual. Admito que ayudó. Gracias, dijo Pilar. Volvió a su mesa y cogió una gruesa carpeta de cuero. Ahora, hablemos de A.V. Ventures, la sociedad tenedora que usted afirma poseer. Abrió la carpeta. Usted declaró que constituyó a A.V. Ventures para mantener sus acciones, y que firmó todos los documentos usted mismo. Sí, dijo Alejandro, sintiéndose más seguro ahora. Recordaba haber firmado la pila de papeles. Elena se los había traído una noche mientras él estaba borracho de cava después de su salida a bolsa. Dijo que eran solo paraísos fiscales. Los había firmado sin leer. Y recuerda el acuerdo de testaferro incluido en el artículo 4 de los Estatutos de Constitución de A.V. Ventures. ¿El qué? Alejandro frunció el ceño. El artículo 4, leyó Pilar, establece que Alejandro Vargas actúa como la cara pública y director nominal de la entidad, sin poseer ninguna titularidad real, mientras que el verdadero y legítimo propietario permanece como el socio silencioso.
La sala quedó en un silencio sepulcral. Eso es jerga legal sin sentido. Alejandro se burló. Yo soy el propietario. Señor Vargas. Pilar miró por encima de sus gafas. ¿Quién es el socio silencioso registrado de AV Ventures? No lo sé. Probablemente yo bajo un NIF diferente. Pilar se dirigió al juez. Señoría, me gustaría presentar la prueba B, los documentos originales de constitución de AV Ventures. Le entregó un documento al alguacil, quien se lo entregó al juez. El juez Torres se ajustó las gafas. Leyó la línea. Sus cejas se dispararon hacia su frente. Miró a Alejandro, luego a Elena, y de nuevo al documento. Señor Vargas, dijo el juez, su voz bajando una octava. Según esto, usted es efectivamente un empleado de AV Ventures. Eso es imposible, gritó Alejandro, levantándose en el estrado. ¿Quién es el propietario entonces? Pilar Castillo sonrió. Fue una sonrisa pequeña y aterradora. El propietario figura como un fideicomiso ciego, dijo Pilar. El fideicomiso Aurora. ¿Y quién controla el fideicomiso Aurora?, exigió Alejandro. Elena Romero habló por primera vez. No se levantó. No gritó. Simplemente se inclinó hacia su micrófono. Yo, Alejandro. Su voz era tranquila, clara y devastadora. Lo llamé Aurora, continuó Elena. Porque ese era el nombre de la hija que perdimos. La hija cuyo nacimiento te perdiste porque estabas en una reunión de negocios en Mónaco. El color desapareció del rostro de Alejandro. La amante, Valentina, dejó caer su teléfono. Resonó con fuerza en el suelo. Me cediste los derechos en 2010, dijo Elena, mirándolo a los ojos. Estabas demasiado ocupado celebrando tus primeros 1.000 millones como para leer los contratos. Tú querías el mérito, Alejandro, así que te dejé tener el mérito, pero yo mantuve el control. Esto es mentira, gritó Alejandro, mirando a su abogado. Guerrero, arregla esto. Ramón Guerrero leía frenéticamente la copia del documento que Pilar le había deslizado. Parecía pálido. Miró a Alejandro y negó ligeramente con la cabeza. La firma es real. Orden. El juez Torres golpeó su mazo. Señor Vargas, siéntese o le declararé en desacato. Alejandro se desplomó en la silla, su corazón martilleando contra sus costillas. Miró a Valentina. Ya estaba enviando un mensaje a alguien, probablemente a su agente. Ya no le miraba. Señora Castillo, dijo el juez Torres, intrigado. Si la señora Romero es dueña de la sociedad tenedora, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no le ha despedido? Oh, tiene la intención de hacerlo, señoría, dijo Pilar. Pero primero, debemos abordar el asunto de los fondos de la empresa que el señor Vargas ha estado gastando en la señorita Morales. Pilar se giró hacia la galería y apuntó con un dedo directamente al amante. Llamamos a Valentina Morales al estrado. Valentina se quedó helada. Miró a Alejandro. Yo no firmé para esto, siseó. Ha sido citada, señorita Morales. Dijo el juez Torres con severidad. Suba al estrado. Mientras Valentina se levantaba alisando su vestido rojo, Alejandro se dio cuenta de que el suelo se estaba moviendo. Veamos el punto 14b. Un ático en la calle Serrano comprado hace 6 meses por 12,4 millones de euros. ¿Quién posee la escritura de esa propiedad?
Alejandro me lo compró, dijo Valentina con orgullo. Está a mi nombre. En realidad, corrigió Pilar. Está a nombre de una sociedad instrumental llamada Joyas MSL. ¿Y quién financió Joyas MSL? Alejandro lo hizo. Se equivoca de nuevo. Los fondos fueron transferidos directamente desde AV Ventures, la sociedad tenedora propiedad de mi clienta, la señora Romero. Pilar se dirigió al juez. Señoría, efectivamente, mi clienta, la señora Romero, le compró a esta mujer un apartamento de 12 millones sin su conocimiento. La sala jadeó. Elena permaneció impasible, mirando sus manos. Ahora, continuó Pilar, pasando una página. Hablemos de las joyas. Un collar de diamantes amarillos de 5 quilates valorado en 800,000 euros. Lo lleva en su publicación de Instagram del 4 de julio, con el pie de foto. Mi amorcito me trata como a una reina. ¿Es correcto? Sí, dijo Valentina, su voz temblando ligeramente. Instintivamente se llevó la mano al cuello, aunque hoy no llevaba el collar. Ese collar fue comprado con la tarjeta American Express Centurión corporativa emitida al consejero delegado de Vargas y Cía, dijo Pilar. Según los estatutos de la empresa, el uso personal de fondos de la compañía por más de 10,000 euros requiere la aprobación del Consejo. ¿Le mostró Alejandro Vargas una resolución del Consejo aprobando su collar? No sé nada de resoluciones del Consejo, gritó Valentina, mirando a Alejandro. Me dijo que era el dueño de todo. Me dijo que podía comprar lo que quisiera. Le mintió, dijo Pilar simplemente, igual que mintió a los accionistas. Pilar volvió a su mesa y cogió un documento. Señorita Morales, ¿conoce el concepto legal de restitución de activos? Valentina parpadeó. ¿Qué? Dado que estos artículos, el apartamento, los coches, las joyas, las vacaciones en Marbella, fueron comprados con fondos malversados de una empresa que Alejandro Vargas no poseía, se consideran producto de un robo. La señora Romero está demandando la devolución inmediata de todos los activos. Valentina se levantó, con los ojos desorbitados de horror. No puedes quitarme mi apartamento. He reformado la cocina. No es su apartamento, dijo Pilar fríamente. Pertenece al fideicomiso Aurora. Pertenece a Elena. Valentina giró la cabeza para gritarle a Alejandro. Me dijiste que eras el rey. Me dijiste que era una ama de casa sin un duro. Eres un fraude. Val, cariño, cálmate. Suplicó Alejandro desde la mesa de la defensa, sudando profusamente. Es un malentendido. Mis abogados lo arreglarán. ¿Arreglarlo? Valentina se rió. Un sonido agudo e histérico. Estás arruinado, Alejandro. Estás gastando su dinero en mí, y ahora ella lo quiere de vuelta. Miró al juez. Señoría, yo no lo sabía. Pensé que era rico. Soy una víctima aquí. Me manipuló. Aceptó regalos por valor de 12 millones de euros, dijo el juez Torres secamente. La ignorancia no es una defensa para recibir bienes robados. Puede bajar del estrado, señorita Morales, pero no abandone la comunidad. El equipo de embargo de activos se pondrá en contacto con usted. Valentina salió furiosa del estrado, agarrando su bolso. Al pasar por la mesa de la defensa, no miró a Alejandro. Miró a su abogado, Ramón Guerrero. Llama a mi agente.
Voy a vender la exclusiva de esta ruptura a la prensa del Corazón en menos de una hora. Alejandro se llevó la cabeza a las manos. La humillación lo estaba quemando vivo, pero aún no estaba derrotado. Todavía tenía un as en la manga, o eso creía. La sala se calmó tras la dramática salida de Valentina. Ramón Guerrero miró a Alejandro con una mezcla de asco y pánico. «Tenemos que llegar a un acuerdo», susurró Guerrero. «Ahora, antes de que esto empeore. Dale el 50%. Suplica clemencia». No siseó Alejandro, con los ojos inyectados en sangre. «Me ha humillado. Voy a quemarlo todo. Si ella es dueña de la empresa, bien. Pero no es dueña de mí. Y no sabe de las cuentas que no pudo rastrear». Alejandro se puso de pie. «Señoría, me gustaría dirigirme al tribunal sobre la situación financiera de Vargas y CIA». El juez Torres levantó una ceja. En contra del consejo de su abogado. «Mi abogado es un idiota», escupió Alejandro. Guerrero tiró su bolígrafo y se reclinó, lavándose las manos. «Adelante, señor Vargas», dijo el juez. «Mi esposa afirma que es dueña de la sociedad tenedora», dijo Alejandro, su voz recuperando parte de su antigua arrogancia. «Y tal vez, mediante algún truco con el papeleo hace 20 años, técnicamente lo es. Pero una empresa es solo papel. El dinero, el efectivo líquido real, eso es otra historia». Sonrió cruelmente a Elena. «Verá, señoría, durante los últimos 5 años, he estado desviando beneficios a inversiones en el extranjero. Cuentas de alto riesgo y alto rendimiento en Andorra y Zúrich. Cuentas que no están bajo el paraguas de Vargas y CIA o AV Ventures. Están solo a mi nombre, el Fondo Omega. Hay más de 200 millones de euros ahí. Y como lo gané con mi experiencia en inversiones, es mío». Alejandro miró a Elena, esperando ver miedo. Quería verla darse cuenta de que incluso si ella tenía la compañía, él tenía el cofre de guerra. Elena no parecía asustada. Parecía aburrida. Se sirvió lentamente un vaso de agua. Pilar Castillo se levantó de nuevo. Miró a Alejandro con lástima. «Señor Vargas», dijo Pilar, «se refiere al Fondo Omega, cuenta número 889, Swiss X». Alejandro se congeló. «¿Cómo sabe el número de cuenta?» «Y las cuentas de Andorra», continuó Pilar, enumerándolas de memoria. «La corporación fantasma Blue Sky en Gibraltar. La cartera de criptomonedas en el disco duro de su caja de seguridad en el Banco Santander». «Esas son privadas», gritó Alejandro. «Están encriptadas». «Llamo a Arturo Peña al estrado», anunció Pilar. Las puertas se abrieron y un hombre que parecía una calculadora humana entró. Llevaba un traje gris que se mimetizaba con las paredes. Llevaba un ordenador portátil. «¿Quién es este?», exigió Alejandro. «El señor Peña es el principal contable forense de la agencia tributaria», dijo Pilar amablemente. «Pero antes de eso, fue un contratista privado que contraté hace 4 años». Arturo Peña subió al estrado. No necesitó que le dieran pie. Conectó su portátil al sistema de visualización del tribunal. Una hoja de cálculo apareció en los grandes monitores que colgaban del techo. «Señor Peña», dijo Pilar. ¿Puede explicar la naturaleza del Fondo Omega del que el señor Vargas está tan orgulloso?» «Ciertamente», dijo Arturo, su voz monótona. «El señor Vargas creía que estaba desviando dinero de Vargas y CIA a cuentas privadas.
Usó una serie de sociedades instrumentales para hacerlo. Sin embargo, utilizó la propia infraestructura de servidores de la compañía para ejecutar las operaciones. Alejandro sintió que se le caía el estómago. Así que eso es solo ancho de banda. No exactamente, dijo Arturo. Porque los servidores pertenecen a Vargas y Cía, y Vargas y Cía es propiedad del Fideicomiso Aurora. Todos los datos que pasan por esos servidores están sujetos a la supervisión del fideicomiso. La señora Romero vio cada céntimo que usted movió. ¿Lo vio?, susurró Alejandro. ¿Por qué no me detuvo? Arturo pulsó un botón. La hoja de cálculo cambió de color. Porque ella quería que usted lo consolidara. Dijo Arturo, verá, señor Vargas, usted es un inversor muy agresivo. Asumió riesgos que la señora Romero nunca asumiría con la empresa principal. Apostó con el dinero y ganó. Convirtió 50 millones en 200 millones. Exacto, gritó Alejandro. Mi genio. Pero Arturo interrumpió, cuando estableció las cuentas suizas, usó un apoderado para ocultar su identidad. No quería que su nombre apareciera en los documentos para evitar impuestos. Práctica habitual, murmuró Alejandro. El apoderado que usó, dijo Arturo, con una pequeña sonrisa asomando a sus labios, era un bufete de abogados en Zúrich llamado Castillo y Asociados. Alejandro miró a Pilar Castillo, la abogada con aspecto de bibliotecaria. No, respiró Alejandro. No. Desaparecidos con una pulsación de tecla. Te ha engañado, susurró Ramón Guerrero, mirando a Elena con un nuevo respeto. Dejó que infringieras la ley para ganar el dinero, y ahora está usando la ley para recuperarlo. Esto es una trampa, jadeó Alejandro. No, dijo el juez Torres, mirando desde el estrado con una sombría satisfacción. Esto es karma, señor Vargas, y aún no hemos terminado. La noticia ya se había conocido. Mientras el tribunal estaba en un breve receso para el almuerzo, el mundo exterior había explotado. Expansión TV emitía un titular de última hora. Multimillonario arruinado. Su esposa es dueña de todo. En Twitter era tendencia el hashtag #VargasCrash. El precio de las acciones de Vargas y Cía se tambaleaba, cayendo un 10% por la incertidumbre. Alejandro se sentó en la sala de espera, con la corbata deshecha, mirando a una pared. Se había negado a comer. Ramón Guerrero se había ido a hacer una llamada y no había vuelto. Cuando el alguacil los llamó de nuevo, la sala estaba aún más abarrotada. Había hombres con trajes caros de pie en la parte de atrás. Miembros del Consejo de Administración de Vargas y Cía. Alejandro entró con aspecto demacrado. Los vio. Luis, dijo Alejandro, al ver al presidente del Consejo, Luis Montoya. Luis, tienes que ayudarme. Diles que soy esencial. Diles que la empresa muere sin mí. Luis Montoya, un hombre con el que Alejandro había jugado al pádel durante 10 años, no sonrió. Miró a Alejandro como si fuera un insecto muerto en un parabrisas. Tuvimos una reunión de emergencia por Zoom durante el receso, Alejandro, dijo Luis fríamente. Y votamos. El juez Torres golpeó el mazo. Se reanuda la sesión. Entiendo que hay una novedad. Pilar Castillo se levantó. Sí, señoría. Pasamos a la fase final de la disolución, el contrato de trabajo. Señor Vargas, dijo el juez Torres, póngase de pie. Alejandro se levantó, sus piernas temblaban.
Pilar sostuvo una sola hoja de papel. Señor Vargas, su contrato como consejero delegado contiene una cláusula moral. Establece que cualquier ejecutivo que traiga descrédito público, escándalo o responsabilidad penal a la empresa puede ser despedido por causa justificada, con efecto inmediato y sin indemnización. Yo construí esta empresa, rugió Alejandro, su voz quebrándose. Soy la cara visible. No podéis despedirme. Las acciones se hundirán. Elena se levantó. Rodeó la mesa y se paró directamente frente a Alejandro. Era pequeña en comparación con él. Pero en ese momento, parecía un gigante. Las acciones están cayendo por la incertidumbre, Alejandro, dijo Elena en voz baja. El mercado odia el caos, y tú eres el caos. Se giró hacia el fondo de la sala. Luis Montoya dio un paso adelante. El Consejo ha votado por unanimidad despedir a Alejandro Vargas como consejero delegado, con efecto inmediato. También hemos votado para nombrar al nuevo consejero delegado interino. ¿Quién? Alejandro se rió histéricamente. ¿Quién puede reemplazarme? Tú. ¿Eres un contable, Luis? Yo no, dijo Luis. Señaló a Elena. Alejandro se quedó boquiabierto. Tú. Eres una ama de casa. No has trabajado en 20 años. No he trabajado para ti, corrigió Elena. ¿Pero de verdad creías que me sentaba en casa a hacer punto? ¿Quién crees que escribió los informes técnicos para el proyecto Nexus ahí bajo el seudónimo E.R. Torres? ¿Quién crees que asesoró al Consejo sobre la adquisición de Datacore el año pasado? Alejandro parpadeó. El proyecto Nexus era su mayor producto en desarrollo. Nunca había conocido al ingeniero principal. Solo firmaba los cheques. Eras tú, susurró. He estado dirigiendo esta empresa desde mi estudio en Navacerrada durante una década, Alejandro. Dijo Elena, tú solo eras la mascota. Dabas la mano. Cortabas cintas. Dabas entrevistas. Eras el pavo real. Pero yo era la que tomaba las decisiones. El Consejo lo sabía desde hace 5 años. Solo esperábamos a que tu contrato se renovara para poder asegurar la cláusula de no competencia. Sonrió, una sonrisa genuina y aterradora. Estás despedido, Alejandro. Y debido a la cláusula de no competencia que firmaste el mes pasado, pensando que era solo una formalidad, no puedes trabajar en la industria tecnológica durante 7 años. Ni siquiera puedes ser consultor. Alejandro miró a los miembros del consejo. Todos asintieron. Estaban compinchados. Todos le habían estado engañando. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. ¿Por qué dejarme seguir así? ¿Por qué dejarme pensar que era un dios? Porque quería ver si alguna vez cambiarías, dijo Elena, su voz bajando a un susurro que solo él podía oír. Te di 20 años, Alejandro. Perdoné la primera infidelidad. Perdoné el juego. Perdoné el abandono. Seguí esperando que el hombre del que me enamoré en ese apartamento de Lavapiés volviera. Se inclinó más cerca. Pero cuando te perdiste el funeral de Aurora para cerrar el trato de Frankfurt, fue cuando decidí que no solo quería un divorcio. Quería borrarte. Quería que sintieras lo que es ser invisible. Dio un paso atrás. Señoría, dijo Elena, dirigiéndose al juez. Estoy lista para firmar el decreto de divorcio.
Me quedo con la empresa, la casa, los activos y el perro. Él puede quedarse con su ropa y sus amantes. Así se ordena. El juez Torres golpeó el mazo. Sentencia a favor de la demandada. Alejandro se quedó solo en el centro de la sala. Los flashes seguían estallando, pero ya no eran para él. Eran para Elena, la nueva reina de la tecnología. Los miembros del consejo la rodeaban, dándole la mano. Valentina se había ido. Su abogado se había ido. Había entrado multimillonario. Salía sin nada más que un traje que probablemente no podía permitirse limpiar en seco. Pero cuando se dio la vuelta para irse, un hombre con una gabardina barata le bloqueó el paso. «Alejandro Vargas», preguntó el hombre, mostrando una placa. «Apártate de mi camino», murmuró Alejandro. «Soy el agente Ríos, UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal», dijo el hombre, sacando un par de esposas. «Tenemos una orden de arresto contra usted por malversación de fondos de AV Ventures y evasión de impuestos, relacionada con el Fondo Omega. La señora Castillo nos envió los archivos esta mañana». Alejandro miró a Elena por última vez. Estaba ocupada hablando con Luis Montoya sobre el informe de resultados del tercer trimestre. Ni siquiera levantó la vista mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. La transición de un ático con vistas al Parque del Retiro a una celda de 6 por 8 metros en el centro penitenciario Soto del Real no fue gradual. Fue una fractura violenta y discordante en la realidad. Alejandro Vargas había pasado su vida cuidando su entorno. Controlaba la temperatura, la iluminación, el sonido y a la gente. Vestía lana de vicuña y bebía whisky envejecido más tiempo del que su compañero de celda llevaba vivo. Ahora vestía un mono beige mal ajustado que olía a detergente industrial y sudor rancio. Su primera semana fue un borrón de negación. Seguía esperando que Ramón Guerrero irrumpiera por las pesadas puertas de acero, agitando una orden judicial, riéndose de cómo todo era una prueba de estrés para un nuevo protocolo de seguridad. Caminaba por el pequeño suelo de hormigón, murmurando para sí mismo. «Soy Alejandro Vargas», susurraba, trazando las grietas en la pared de bloques de hormigón. «Construye el futuro. Esto es un error». Pero el error era su existencia. Al tercer mes, la negación se había endurecido en una rabia amarga y venenosa. A los otros reclusos no les importaba su cartera de acciones. Para ellos solo era otro trajeado al que habían pillado con las manos en la masa. Aquí no era un titán de la industria. Era el recluso número 7943, y estaba en el peldaño más bajo de la escalera. Su única conexión con el mundo que una vez poseyó era la televisión de la sala común. Se le permitía 1 hora de visionado al día. 6 meses después de su sentencia, un martes lluvioso, Alejandro se sentó en una silla de plástico viendo Expansión TV. El volumen estaba bajo, ahogado por el golpeteo de las cartas en una mesa cercana, pero el titular le gritaba en negrita blanca: Vargas y Cía cambia de nombre a Eterdynamics, la acción alcanza un máximo histórico. Alejandro se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo contra sus costillas. La pantalla cortó a una transmisión en vivo de una conferencia de prensa. «Estamos trayendo los empleos de vuelta a casa», la multitud estalló en aplausos. Y Elena continuó, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Estamos lanzando el proyecto Nexus antes de lo previsto. Esta es la culminación de 20 años de investigación». Alejandro agarró el borde de la silla de plástico hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Nexus. Eso era su humo.
Había vendido el concepto a los inversores con una mentira. Nunca pensó que pudiera funcionar de verdad. ¿Cómo lo había terminado ella? La cámara se desplazó hacia las personas que estaban detrás de ella. Reconoció a Luis Montoya, con aire de suficiencia. Reconoció al nuevo director financiero. Pero entonces la cámara se detuvo en una joven que estaba a la derecha de Elena. Era llamativa, quizás de 22 años. Tenía el pelo oscuro, ojos penetrantes y una postura que era extrañamente familiar. Sostenía una tableta, susurrándole algo a Elena, quien asintió con evidente orgullo. «¿Quién es esa?», murmuró Alejandro a la pantalla. «Oye, cállate, viejo», gruñó un recluso enorme llamado Héctor desde la mesa de detrás. «Estamos intentando jugar al mus». «Mira». Alejandro señaló, con la mano temblorosa. «Esa chica, ¿quién es?». La voz en off del presentador dio la respuesta. Junto a la consejera delegada Elena Romero está la recién nombrada vicepresidenta de operaciones, la enigmática prodigio conocida solo como Aurora, quien según las fuentes ha sido la arquitecta principal detrás del código Nexus. Aurora, el nombre golpeó a Alejandro como un golpe físico. Desencadenó un recuerdo, un fragmento débil y polvoriento de una vida que había desechado. Aurora. Recordaba a Elena llamando a su bebé Aurora en el hospital, la única vez que la había visitado antes de volar a Frankfurt. Pero Aurora estaba muerta. Había muerto en un accidente de coche cuando tenía 16 años. ¿O fue leucemia? No podía recordar los detalles. Estaba en medio de la fusión con Techstar. Recordaba recibir la llamada. Recordaba decirle a su asistente que enviara las flores más caras disponibles. Recordaba que el funeral era un martes, lo que coincidía con su reunión del consejo, así que había volado durante 20 minutos, se había parado junto al ataúd cerrado. Había mirado su reloj y se había ido. Nunca había mirado dentro del ataúd. Un pavor frío, más frío que los muros de la prisión, se filtró en sus huesos. Se quedó mirando a la chica en la pantalla. Ella giró la cabeza y las luces del estudio captaron su perfil. Era su nariz. Era su mandíbula. Pero eran los ojos de Elena. «No», jadeó Alejandro. «Es imposible». «Se acabó el tiempo, Vargas», gritó el guardia. «De vuelta a la jaula». Alejandro no se movió. No podía moverse. «He dicho que te muevas». El guardia lo agarró del brazo y lo levantó. Alejandro tropezó de vuelta a su celda, su mente fracturándose. Murió. Pagué el funeral. Tengo el certificado de defunción en la caja fuerte. La caja fuerte que Elena controlaba. Se sentó en su litera, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Necesitaba saber. Necesitaba verla. Llenó un formulario de solicitud de visita con manos temblorosas. Lo dirigió a Elena Romero. No esperaba que viniera. La sala de espera del centro penitenciario Soto del Real estaba diseñada para despojar a un hombre de su dignidad minuto a minuto. Para Alejandro Vargas, un hombre que solía medir su tiempo en miles de euros por segundo, la espera era una tortura peor que el propio confinamiento. Estaba sentado en un taburete de metal frío y atornillado, con las muñecas irritadas por las esposas que lo encadenaban a la mesa. La habitación olía a lejía industrial y desesperación. La luz fluorescente del techo parpadeaba con un zumbido rítmico y enloquecedor, un zumbido que parecía contar los segundos de su cordura restante.
Habían pasado 3 semanas desde que vio la transmisión. 3 semanas desde que vio el rostro de un fantasma en Expansión TV. Había repetido la imagen en su mente 1000 veces en la oscuridad de su celda. La mandíbula afilada, los ojos oscuros e inteligentes, la forma en que se paraba junto a Elena. No como una subordinada, sino como una guerrera protegiendo a su reina. Aurora. La pesada puerta de acero del lado de los visitantes se abrió con un estrépito. Alejandro se estremeció. Elena entró. El contraste visual era violento. En esta caja gris y sin vida, parecía una imagen de alta definición proyectada contra una pared sucia. Llevaba un abrigo de cachemira color crema que probablemente costaba más que el salario anual del guardia. Su pelo estaba perfecto. Su piel era luminosa. No parecía una mujer que acabara de pasar por un divorcio de alto perfil. Parecía una mujer que acababa de renacer. Se sentó con gracia al otro lado del grueso y rayado plexiglas. No cogió el auricular del teléfono de inmediato. Solo lo miró. Estudió su pelo canoso, las ojeras bajo sus ojos, el temblor de sus manos. Lo miró como si fuera un error de redondeo en un libro de contabilidad, algo que debía ser corregido y olvidado. Alejandro buscó a tientas el auricular negro, sus cadenas resonando ruidosamente contra la mesa de metal. «¿Has venido?», carraspeó. Su voz estaba oxidada por el desuso. Elena cogió su teléfono. «Llenaste el formulario de solicitud, Alejandro. Lo marcaste como urgente, de vida o muerte». Tenía curiosidad por ver cuál de las dos era. «Déjate de actuar como la reina de hielo». «Elena», espetó Alejandro, tratando de convocar el tono de barítono dominante que solía silenciar salas de juntas. Pero aquí, detrás del cristal, solo sonaba desesperado. «Vi las noticias. El cambio de nombre. Ether Dynamics». «Es un buen nombre», dijo Elena con calma. «Hace referencia al código Ether. El código que yo escribí». Parecía apropiado poner finalmente la firma correcta en el trabajo. «No me importa el nombre». Alejandro se inclinó hacia adelante, su aliento empañando el cristal. «Me importa la chica, la vicepresidenta, la que la prensa llama una prodigio». «Aurora». La expresión de Elena no cambió, pero la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. «¿Qué pasa con ella? ¿Es ella?» Alejandro tragó saliva, un nudo de miedo y esperanza alojado en su garganta. «¿Es ella Aurora?» Esperó la negación. Esperó que Elena le dijera que estaba loco, que era una sobrina, una prima, una doble casual. «Sí», dijo Elena. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada e imposible. «Pero», tartamudeó Alejandro, su mente retrocediendo 10 años. «El funeral. Estuve allí. Vi el ataúd. Vi las flores. Me dijiste que había muerto. Elena, me dijiste que la leucemia se la había llevado. Te dije que el tratamiento falló». Le corrigió Elena, su voz suave y mortal. «Hay una diferencia. Me mentiste durante una década», gritó Alejandro. El guardia en la esquina dio un paso adelante, con la mano en su porra. Alejandro retrocedió, bajando la voz a un siseo frenético. «¿Cómo? ¿Por qué?» Elena se inclinó más cerca del cristal. Sus ojos eran duros, como brocas de diamante. «¿Recuerdas la noche en que los médicos nos dieron el ultimátum, Alejandro? 14 de junio de 2015.
Era un martes. Alejandro negó con la cabeza. No sé de fechas. Estaba ocupado. Siempre estabas ocupado, dijo Elena. Los médicos dijeron que la quimio estándar no estaba funcionando. Dijeron que había un especialista en Zúrich, un nuevo protocolo de inmunoterapia. Tenía una tasa de éxito del 90%, pero no estaba cubierto por el seguro. Requería un pago inicial en efectivo de 2 millones de euros. Alejandro parpadeó. Un vago recuerdo afloró. Una llamada telefónica frenética. Elena llorando. Él de pie en el balcón de un hotel en Mónaco. Lo recuerdo, susurró Alejandro. Te dije que te encargaras. No, dijo Elena. Me dijiste, y cito, 2 millones es mucha liquidez para una probabilidad del 90%, Elena. El pronóstico es malo. Es una mala inversión. Déjala irse tranquilamente. Las palabras golpearon a Alejandro como golpes físicos. Recordaba haberlas dicho. Recordaba pensar que estaba siendo pragmático. Estaba en medio de la adquisición de Techstar. Necesitaba el efectivo. Se había desvinculado del aspecto paternal y había mirado a su hija como un activo que se depreciaba. Yo, no quise decir eso. Tartamudeó. Habla 4 idiomas. Toca el violonchelo. Es brillante y sabe exactamente quién eres. ¿Lo sabe? ¿Pregunta por mí? Elena soltó una risa corta y seca. Fue un sonido cruel. Preguntar por ti, Alejandro. Te estudió. ¿Quién crees que encontró las cuentas de Andorra? Alejandro se congeló. La sangre se le fue del rostro. Pensabas que Arturo Peña era un mago. Elena negó con la cabeza. Arturo es bueno, pero es de la vieja escuela. La encriptación que usaste en el fondo Omega era de grado militar. Necesitaba a un genio para descifrarla. Necesitaba a alguien que entendiera la arquitectura de tus mentiras. Elena apoyó la mano en el cristal. Aurora escribió el código de rastreo, Alejandro. Pasó 2 años mapeando tu huella digital. Rastreó cada euro que robaste. Encontró a las amantes. Encontró las sociedades instrumentales. Ella construyó la trampa. Alejandro se desplomó en el taburete. La ironía era sofocante. La hija que había descartado como una mala inversión había crecido para ser la arquitecta de su bancarrota. Me odia tanto, susurró, su voz quebrándose. No te odia, Alejandro, dijo Elena, su voz suavizándose en algo aún más aterrador. Lástima. El odio implica pasión. Ella te ve como un código obsoleto, un fallo en el sistema que necesitaba ser corregido. Elena se levantó. Se alisó el abrigo. Miró su reloj, un movimiento simple y elegante que señalaba el fin de su tiempo y el fin de su relevancia. ¿Por qué has venido aquí, Elena?, preguntó Alejandro, las lágrimas corriendo por su rostro ahora. Para regodearte. Aurora quería que te diera un mensaje, dijo Elena. Mañana cambiará legalmente su nombre. Tomará mi apellido de soltera. Será Aurora Castillo. No. Alejandro extendió la mano, sus dedos arañando inútilmente el liso cristal. Es una Vargas. Ese es mi legado. Tu legado es un número de preso, dijo Elena. Quería que supieras que la empresa está en buenas manos. Estamos usando los 200 millones que robaste,
el dinero recuperado por su código, para financiar una nueva ala de oncología pediátrica en Zúrich. Le pondremos el nombre de la hija que te negaste a salvar. Elena se giró hacia la puerta. Espera, gritó Alejandro, el pánico creciendo en su pecho. Una marea de comprensión de que estaba verdadera y absolutamente solo. Elena, por favor, dile que lo siento. Dile que la quiero. Elena se detuvo. No se dio la vuelta. Simplemente habló a la puerta de acero frente a ella. Le pregunté si quería venir hoy, si quería verte. ¿Qué dijo?, suplicó Alejandro. Dijo que estaba ocupada trabajando. Respondió Elena. Dijo que la rentabilidad de visitarte no era lo suficientemente alta. La pesada puerta se cerró de golpe con un sonido como un disparo. Alejandro dejó caer el teléfono. Se balanceó de su cable, golpeando la pared de metal con un ruido sordo. Presionó su frente contra el frío plexiglas, mirando la silla vacía donde su esposa se había sentado. Había pasado su vida adorando al dios de los rendimientos, de los márgenes, del resultado final. Había sacrificado todo, su esposa, su hija, su humanidad, en el altar del éxito. Y al final, el libro de contabilidad se había equilibrado solo. Era un multimillonario en una jaula de su propia creación, en bancarrota en la única moneda que importaba. Alejandro Vargas se deslizó hasta el suelo sucio, se acurrucó en un ovillo, por primera vez en 20 años. Lloró. No por el dinero que perdió, sino por la hija que había calculado su valor y había descubierto que era cero. Y así es como Alejandro Vargas, el hombre que pensaba que era el rey de Madrid, terminó como un indigente en una celda de prisión, destruido por las dos mujeres que más subestimó. Pensó que el poder provenía del dinero, de los trajes y de la intimidación. Olvidó que la fuerza más peligrosa de la tierra es una madre protegiendo a su hijo y una hija que recuerda. Alejandro pasó el resto de sus días viendo cómo Ether Dynamics ascendía al dominio global desde una pantalla de televisión borrosa, sabiendo que cada éxito, cada avance y cada euro ganado era un mensaje directo de su hija. No te necesité. Si te ha gustado esta historia de karma, traición y venganza definitiva, por favor, dale un buen like. Realmente ayuda al canal a crecer y me hace saber que quieres más historias como esta. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. ¿Qué habrías hecho si fueras Elena? ¿Habrías escondido a la hija o lo habrías confrontado antes? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.